de dividir a la gente. O se ha creado pequeños propietarios, pequeños burgueses, y ha eliminado a los obreros, porque los obreros nacen de la producción, no nacen del mercantilismo, ni de la pequeña propiedad. Marx es bien claro, y él dice que es comunista. Marx dice bien claro que el obrero no tiene más que vender su fuerza de trabajo y perder sus cadenas y su pellejo nada más. Pero ¿dónde has visto tú que un pequeño, diría que un obrero tenga combi, tenga custos, mototaxis, tenga tienda, tenga pequeños giros, mercantilismo por todo y a nivel nacional? Mira, una cosa es ser obrero. O minería informal, ¿no? Mira, una cosa es ser obrero y otra cosa es proletarizarse. Hay obreros que se aburguesan y defienden al fujimorismo. Hay pobres que defienden al fujimorismo. Entonces, por eso es que Lenin dice, ¿no?, de que de un trabajo reivindicativo se tiene que atravesar a un trabajo político y luego a un trabajo ideológico. Ahí se va depurando lo que tú dices, se va sacando la paja del trigo y llega la calidad. Y es la calidad la que polariza a un país. Pero ellos no existen como organización, sino como serviles. No. ¿Por qué crees que la región central, las provincias, no se movilizan, ni Lima? Y han caído en un servilismo y aprobar y dejar de hacer y dejar pasar todo lo que hace el gobierno. Mira, dime ¿No es tú. servilismo? Sí, dime, mírame. ¿Dónde está la confrontación? Bien, mira. En una organización, pero escúchame, en una organización hay posición y composición de clase. ¿De qué me estás hablando? Claro, hay posición de clase. Claro, mírame. Pero ese sector no está organizado. Escucha, no, mira. Al 50%. Pero escúchame, pues. Y el otro 50% lo han dejado sin organización. No, mírame. Por ejemplo, en uno de los transportes hay un secretario general. Esa es la posición de clase, que puede estar ligada al Estado o puede estar ligado al socialismo. Pero esa es la posición de clase. En la composición de clase están los demás choferes. Hay todas las ideologías. Hay aprista, Fuji, hay de todo. Entonces, en un proceso hay un conflicto entre ellos. Y de ahí sale la calidad. A eso se llama línea de masas. ¿Ya veo? Pero mírame, yo te pregunto una cosa. ¿Quién tiene más sustento? ¿El informal o el formal? ¿Por qué el formal se apoya en el Estado y al formal simplemente se le desacredita, se les tilda como delincuentes? En minería informal, en transportes, inclusive hasta en las ventas mercantiles. ¿No? No, lo que yo le pregunto a la señora en el Perú y en todos sitios existen las confrontaciones. Pero ¿qué cosas se ven en el Perú? Como él dice, hay pobres que son reaccionarios, pero esos pobres no se vuelven reaccionarios porque quieren, pues. Hoy, ¿sabes qué cosa decía Nietzsche? Nietzsche dice: el hombre extraordinario trepa, y todas las cosas difíciles y por hacer cosas que son imposibles las va superando. Pero dice: hay otro hombre que es el hombre medio, el hombre canino, es el que mira horizontalmente y cuando cae un pan recoge con la boca. Y hay hombres que están en el pan adentro, donde no pueden salir, están en la oscuridad. Ese dice: es el sumiso, el quebrado y el servir. En eso ha caído la población en el campo, en eso ha caído esa tremenda gente, esa cantidad de gente que están saliendo, están trepando como racimos de uva en Lima, solamente supeditados a un comedor y a lo que el Estado les da. A esa condición han llegado. ¿Y cómo llega? O sea que yo le acondiciono a un tipo botándole un pan en el suelo. Y tú contento. Oye, ¿qué cosa? Por eso yo a Jaime ayer le dije: ¿qué cosa es lo que educa más? ¿El mercantilismo, la delincuencia o la producción? Indudablemente en Rusia, amigos, la revolución rusa triunfó porque ahí había verdaderamente clase obrera que movía las maquinarias. Y toda máquina, como él mismo lo ha dicho, y es parte del comunismo, son las leyes de la física. Un obrero, para que mueva una máquina, tiene que conocer las leyes de la física, tiene que entender la maquinaria, y eso los hace más conscientes.
los adhiere a la ciencia. Pero ¿tú qué cosa crees? ¿Que el mercantilista va a mover máquinas? No, él compra y vende. A eso se llama profundización del capital burocrático. ¿Qué cosa venden nuestros comerciantes? ¿No? Venden pues mercancía, objetos de consumo de los chinos, que ellos lo convierten en mercancía para hacer usura, fraude, estafa y robo y especulación, hasta monopolio, ¿no? Tiempo. ¿Te das cuenta? Mira, la posición de Eris es una posición idealista o es una posición socialista. Nis tiene una posición idealista, tiene un análisis idealista. Nis es uno de los precursores del fascismo. 2. Dime, me has hablado de las relaciones sociales de producción. Yo te pregunto, si tú le das un vistazo al Capital, a los tomos de economía de Marx, y ahí analiza bien la ecuación del capital. Marx dice que Q es igual a C sobre V. Te está hablando de la composición orgánica del capital constante y del capital variable. Eso dentro de un modo de producción que puede ser capitalista o socialista. Y eso está sometido, vuelvo a repetir, a una línea de masas. Y en la línea de masas va quedando la paja o se va sacando la paja del trigo. Queda el proletario. O sea, el obrero no es proletario. El obrero o el proletario, para que se proletarice, tiene que pasar, que ya lo expliqué, de un campo económico a un campo político y a un campo ideológico. ¿Qué quiere decir eso? Que deje de lado el marco economicista y que pase a capturar las instituciones del Estado. Y para capturar las instituciones del Estado tiene que hacerlo a través de un marco ideológico. ¿Cuál? El Partido Comunista. Estoy partiendo de la negación. Ojo. Mire, el filósofo Nietzsche también es de manera que lo admira. Mira bien, él dice de que todo proceso prolongado, dice, afirma y desarrolla las masas. Pero ese proceso prolongado de lucha se ve en una contradicción. ¿Cómo yo aprendo sin confrontar con el enemigo? Se confronta y se aprende practicando y haciendo, pero no quedándose en una situación estática. ¿No? La confrontación ayuda. Entonces los estados burgueses no quieren eso. Por ejemplo, en el problema de Palestina. Hoy Palestina ha aprendido más que el Perú. ¿Ah? ¿No? Nosotros aprendimos en los años 80 mucho y conocimos a nuestra burguesía. Pero después, ¿qué pasó? Entonces, amigos, todo proceso prolongado, amigos, ayuda y afirma y eleva a los hombres, amigos. Entonces, el proletariado, para que llegue a ese nivel que llegó Rusia, amigos, tiene que entrar en una confrontación no solamente en la cuestión ideológica política, sino en la cuestión de la producción. Si tú no haces producción, ¿cómo le dices al que tiene la producción? Solamente nos vamos a limitar a vender trapos chinos y lo que el imperio nos trae y hacernos ricos. Ese es pues el proceso corporativo. Claro, que Jaime nunca toca pues sobre capital parasitario, ¿no? ¿Qué cosa es el capital parasitario? Es el capital burocrático, ¿no? El capital burocrático unido pues a esa burguesía mercantil, ¿no? Ahora mírale, mira, ese señor es solenista, es solenista, ¿no? Entonces, mírale, el capitalismo, amigos, tiene sus variantes, pues. Acá, por ejemplo, el señor Ollanta, el señor Velasco quería aplicar un capitalismo de Estado y no se diferencia absolutamente nada, amigos, del capitalismo privado. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ambos son la misma cosa, amigos. Eso sí, Jaime, o tú no ves alguna diferencia entre el capitalismo de Estado y el otro, el capital privado. No hay ninguna diferencia, amigos. El problema es que el otro usa el Estado, amigos. El otro usa, amigos, al capital privado, o sea, al capital norteamericano.
y el otro al capital chino. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, el amigo no lo entiendo. Yo he dicho bien claro que el Estado tiene dos brazos, el Estado burgués, el estatal y el privado, y hay un conflicto entre ellos por intereses, pero ambos y el Estado son anticomunistas. ¿De qué estamos hablando? Pero acá hay algo que tú has dicho y me preocupa, que Mariátegui leyó Nietzsche, es cierto, Admiraba, dice. pero cuando era comunista, cuando ya no lo era. Mira amigo, no, Marx tiene más de 20 tomos y los más leídos es los 7 ensayos de la realidad peruana, 2 ideología y política y 3 en defensa del marxismo. Mariátegui fue socialista, nunca fue comunista. Mariátegui pasa a ser comunista en la tercera internacional convocada por Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin, 1919 en Argentina. Mariátegui quiso participar, pero Lenin dijo, un momento, solamente participan los partidos comunistas del mundo. Y Mariátegui no era comunista. Ahí pasó a ser comunista porque participó en sus 8 congresos. Por eso, compañeros, Mariátegui, la ideología de Mariátegui sigue vigente. El partido sigue vigente, el carácter de la sociedad sigue vigente, como lo dice Mariátegui, semifeudal y semicolonial, y el Estado sigue siendo terrateniente y burocrático, lo dice Mariátegui. Así es, compañero. Ahora sí. Y con esto, amigo, mañana a la